Abrimos el último café, este segmento de Telediario Federal que disponemos para charlar un ratito, para charlar un poco más distendido de distintos temas, de la agenda que atraviesa nuestro país con distintas miradas y con distintas opiniones. En el día de hoy vamos a estar tratando lo que son las restricciones que tienen 18 provincias a través del último DNU y de la última aparición en cuanto a los anuncios de la pandemia del presidente y con mayores libertades o aperturas, flexibilizaciones en la zona del AMBA. Algo muy distinto al comienzo de la pandemia, Mercedes. Claro que sí, cómo fue cambiando, lo decíamos al comienzo, cómo fue cambiando el mapa del coronavirus en el país cuando nosotros estábamos muy tranquilos, hablando en general de que el 90% de los casos de coronavirus estaban en el AMBA y en provincia de Buenos Aires, y ahora se dio vuelta todo y la mayor cantidad de casos están en el interior. 18 provincias, vos dijiste, y bueno, y entre ellas están Chaco, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, nuestra Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, bueno, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. Cada una, por supuesto, que no en su totalidad, porque hay municipios y lugares donde están mucho más tranquilos con respecto al coronavirus, pero sí en la mayoría de ellos con restricciones. Eso es lo que pidió el presidente Alberto Fernández. Bueno, en este segmento siempre tenemos algún invitado que nos ayuda a compartir, a dar su mirada. En este caso saludamos a Alexis Grierson, periodista de Olavarría. ¿Cómo te va, Alexis? Muy buenos días. Hola, buen día para vos y para todos los televidentes. Sí, a ver, con una situación ambivalente en Provincia de Buenos Aires. Primero la situación del AMBA, que es un poquito más tranquila que lo que acontece en el interior de la provincia. Yo particularmente pertenezco al interior, donde se está atravesando por momentos la peor crisis en materia sanitaria, pero sí es cierto que el AMBA ha generado un cierto contexto de tranquilidad en torno a la estabilidad de casos, sobre todo porque ha quedado demostrado para territorios como el nuestro que en alta cantidad de casos en AMBA eso se empezaba como una mancha de petróleo, se decía, se empezaba a desparramar por todo el interior de la provincia y también por el interior del país, obviamente por la injerencia económica que tiene este territorio por los demás. ¿Por la situación? Sí, perdón, Mercedes. Dale vos. No, la situación de Olavarría, Alexis, es complicada, ¿no? En las últimas horas, muchos casos, lamentablemente, se están recuperando muchos también, pero está complicada la situación en tu lugar. Particularmente ayer fue el día récord de casos positivos, hubo 93. Más o menos se están registrando alrededor de 1 o 2 muertes por día, hace más o menos 2 semanas. Casualmente la semana pasada hubo 8 fallecidos, la anterior hubo 9, esta semana ya vamos 4. Es decir, es una situación bastante aguda, obviamente poniendo mucho eje en lo que sucede en el sistema de salud. Sanitario, Por ahora la situación está medianamente controlada en lo que tiene que ver con la contención hospitalaria, pero ya se está poniendo el foco y bastante en lo que tiene que ver con el aumento de contagios. Digo, cuando se anuncia que el sistema de salud está controlado, los contagios aumentan. Lamentablemente hay varias personas fallecidas, pero eso no descomprime el hospital, es decir, se mantiene la ocupación hospitalaria, entonces obviamente eso genera preocupación. Y en paralelo una situación de aperturas, de intentar reactivar la actividad económica. Es un dilema bastante complejo el que está atravesando este territorio, no solo, insisto, del interior, sino también del AMBA, porque hay una estabilización de casos y si uno lo analiza desde ponerse en el lugar del que vive en AMBA, digo, vienen con restricciones sostenidas de hace mucho tiempo, de cierre de comercios durante mucho tiempo, y eso implica intentar reactivar y reabrir con protocolos, obviamente, pero es una situación muy distinta a lo que pasa en tan solo 250, 300 kilómetros de distancia. Eso es así. ¿Y qué distinto que es? Es un país muy heterogéneo en cuanto a las provincias, en cuanto a las regiones. También el desarrollo del virus fue absolutamente distinto desde marzo a esta época. Y cuando uno veía, lo vimos en el último anuncio, Alexis, lo compartimos con vos, del presidente, cuando se veía ese núcleo muy concentrado en la zona del AMBA y el interior del país con zonas todas blancas. Y nosotros estábamos, digo nosotros, todo el país, en una cuarentena estricta, los primeros 15 días, después la continuidad también. ¿Y cómo varió ahora cuando AMBA está
un poco más relajado, no del todo, pero un poco más relajado, y el interior del país con restricciones. Digamos, en aquel momento el interior no podía continuar con su economía y el AMBA ahora está con las aperturas, está con el regreso a clases. En el interior nunca se volvió a clases en lugares en donde nunca hubo virus. Es decir, esa mirada también fue bastante particular, ¿no? la que hubo en el desarrollo. Sí, hay todo un debate ético, la verdad que bastante interesante en el análisis, pero obviamente muy complejo. Son 7 meses de pandemia, son 7 meses de cuarentena con sus bemoles, pero cuarentena al fin. Y obviamente es entendible y atendible la situación de varios sectores que están desesperados. Algunos están desesperados, obviamente, por reaperturas. Aquí en Olavarría particularmente, por ejemplo, estamos en fase 4, una fase donde no se permite la apertura de gimnasios y sin embargo el intendente por decreto decidió abrirlos igual. ¿Sí? Sí, hay muchas presiones, asumiendo, ¿no? Sí, asumiendo las responsabilidades políticas y obviamente las responsabilidades legales que eso implica, pero tomando una decisión política de reabrirlos porque el sector estaba pasando por un momento muy delicado. Algo así está pasando también en AMBA, también mucho está aconteciendo con lo que son los bares y los restaurantes, y ni que hablar con el regreso a clases. Digo, Capital ha tomado la decisión firme de volver a clases, hay 24 o 25 distritos en el interior de la provincia que también van a volver, y hay toda una mirada de desconfianza en torno al retorno a clases, sobre todo porque digo, venimos de contextos y momentos pre-pandemia de reclamar por la infraestructura de las escuelas, de que no están adecuadas para el estado normal de clases. Imagínense adaptarlas a un contexto de pandemia y también entender que los chicos necesitan volver a clases, necesitan reencontrarse con sus compañeros, regresar a clases presenciales. Digo, las clases nunca fueron suspendidas, se están dictando de forma virtual. Pero hay toda una necesidad hasta psicológica de muchos chicos de salir de sus casas, empezar a tomar contacto con sus compañeros y tratar de generar un marco en donde haya, en algunos aspectos, hasta una resociabilización. Digo, hay muchos chicos que no han salido, hay otros que solamente tienen contacto con sus padres, sus vecinos, y otros que han organizado, por ejemplo, alguna juntada muy, muy informal y con cuidados en los parques públicos, ¿sí? Teniendo en cuenta las salidas recreativas. Es un momento complejo, sobre todo, por ejemplo, el que atraviesa Olavarría. Digo, Olavarría está en el peor momento, en el peor contexto. Entonces, el intendente ha insistido mucho con convivir con el virus y en paralelo, esto es una opinión personal, ¿no? Pero en paralelo se ha dado como una naturalización de la pandemia. Es decir, ya nos empezó a parecer normal tener en promedio 60, 70 casos por día de conocidos, amigos, familiares, y al mismo tiempo saber que hay 1 o 2 fallecidos por día producto del contagio. Claro, Alexis, ya pasó tanto tiempo, es que ya estamos acostumbrándonos, que no está mal, porque la verdad que hay que acostumbrarse a vivir con esto porque va a ser nuestra vida así. Pero, por ejemplo, están ocurriendo cosas como, por ejemplo, el decreto del presidente, 18 provincias con restricciones, y provincias como Mendoza, por ejemplo, que el gobernador dijo, nosotros no vamos a volver a fase 1 y nos negamos al pedido del presidente, ¿no? Algo que en un tiempo atrás no lo hubiésemos imaginado, ¿no? Que se pudiera también así hasta contradecir el DNU del presidente. Bueno, es un poco lo que pasa a nivel provincial acá en Buenos Aires. Es decir, el gobernador Kicillof impuso, o por lo menos dispuso, porque también hubo parte de trabajo de los intendentes, este sistema de fases, del cual la mayoría lo flexibiliza a su modo. Es decir, Olavarría, insisto, tiene gimnasios abiertos, tiene ciertas aperturas que no están permitidas por la provincia y que de todos modos se hace la excepción y se abre igual. Es decir, hay como una especie de por ahí una dinámica un poco más del día a día que tiene que ver con las necesidades y con este dilema que la dirigencia política intenta asumir, pero sí empieza a no sorprender lo que pasó, por ejemplo, en Mendoza, que el gobernador por ahí dijo, nosotros a fase 1 no volvemos, y tuvo que tomar intervención el mismo presidente con una ayuda económica importante, pero al mismo tiempo tratando de que la circulación de personas se reduzca lo máximo posible. Aquí en Olavarría por ahora no se está pidiendo eso, no se está pidiendo no circular, sí, obviamente que se respeten los protocolos a rajatabla, porque casualmente una conferencia de prensa hace un par de días, y lo que se indicaba, que era una cuestión muy
muy ya llamativa a esta altura, que es la de contagios en lugares de trabajo, contagios en lugares donde no debería haber, justamente porque se crearon protocolos para prevenirlo. Entonces, cuando empieza a haber contagios en lugares donde no era usual, está claro que el relajamiento es aún mayor, mucho más que las reuniones o los encuentros sociales, clandestinos obviamente, porque está sancionado por ley y por decreto municipal particularmente, pero bueno, empiezan a aparecer ya otros focos vinculados a otras actividades. Perfecto. Que hacen que los lugares cierren, pero no el rubro completo. Es decir, ha habido casos, por ejemplo, en gimnasios y cerró un gimnasio, no cerraron Sí, todos los gimnasios. aquellos casos particulares, ¿no, Alexis? Vamos Claro. a sumar otra mirada también, periodista de La Rioja, Gabriel Miranday. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy, pero muy buenos días. Estamos conversando con Alexis de Olavarría, nosotros desde aquí, desde los estudios, para ir charlando un poco de esta nueva modalidad que ha presentado el presidente, con algunas flexibilizaciones en la zona del AMBA y muchas restricciones en el interior del país, porque así lo amerita la situación sanitaria. Pero en marzo, cuando era distinto, estábamos todos encerrados, todos adentros. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo les va, chicos? El gusto de saludarlos, el saludo para todos los que están integrantes de esta charla. Bueno, realmente es muy difícil tratar de estar en el gobierno, ¿no? Estar en los zapatos de los gobernantes en estos momentos, porque las medidas que se toman son sobre la marcha y también se evalúa el humor social, ¿no?, que hay en cada uno de los distritos. Muchas veces estas medidas que se están tomando, al menos a juzgar por lo que sucede en la provincia de La Rioja, muchas veces se dice vamos a poner una restricción con tal y ponemos fase 1 y de pronto la gente deja de acatarlas y se produce como una rebeldía en algunos casos, a pesar de que la gente sabe que no puede salir, pero sin embargo hay algunos que dicen no, pero tengo que ir a tal lado, o se arriesgan a que sean multados, a que de pronto les retengan los vehículos, pero lo mismo sale, ¿no? Hay una cuestión también psicológica que influye. En el día de hoy nosotros tenemos 1.220 casos que son los activos en la provincia, de los cuales hay, se están analizando diariamente entre 200, 300, 400 casos, de los cuales siempre hay una tasa de contagios positivos de un 35 a 40%. Había bajado un poco más, pero ahora tenemos un problema en la provincia de La Rioja que ha bajado, se han mesestado los casos en la capital, pero empiezan a crecer los casos en los departamentos, especialmente el segundo departamento que tiene mayor cantidad de habitantes, que es el departamento Chilecito, donde está empezando a crecer y ya tienen un número de casos bastante importante, ¿no? Bueno, justamente, Gabriel, es por ello que de estos 1.200 casos están empezando a crecer los casos en los departamentos y eso da mucha preocupación y se cree que para la próxima semana la cantidad de casos que hay ahora en los departamentos puede seguir creciendo. Si es así, si se llega a duplicar esto de los casos en esta semana, es muy posible que se produzca un problema con el lugar para dónde ponerlo, o sea, el problema de cama, ¿no?, que hoy va oscilando entre un 30, un 40, un 70 o un 80% de acuerdo a si son de terapia intensiva, si son con respirador o si son camas comunes, ¿no?, de acuerdo al nivel de gravedad que tenga las personas que están contagiadas. Bueno, claro. esa Gabriel, es la situación en que esos hoy evalúa el departamentos... gobierno, pero sin embargo tenemos ahora el Día de la Madre y todos preguntan ¿qué va a pasar para el Día de la Madre? ¿Va a haber restricciones? Sí, va a haber restricciones, pero va a haber anuencia en el caso que sea una cuestión de familia. Pero bueno, en ese sentido hay departamentos, como bien decían el colega de Olavarría, hay departamentos donde el intendente directamente da mayor flexibilidad y hay un departamento que está al oeste, por ejemplo Vichina, que dice, bueno, acá van a poder hacer reuniones, van a poder hacer lo que quieran, porque no hay casos allí, pero sin embargo no se toma una cuestión global que es lo que está mandando a nivel nacional o a nivel provincial el gobernador Ricardo Quintela, ¿no? Bueno, entonces los departamentos complicados, con muchos casos, Gabriel, se ha acatado la restricción que pidió el gobierno y se ha vuelto de fase o están controlándolo más. Exactamente, los hisopados se siguen realizando, vienen hacia La Rioja a hacer los hisopados,
después vuelven los resultados y bueno, de allí se toman las medidas correspondientes. Bien. Pero se está trabajando en el lugar, o sea, la gente del COE, del Comité Operativo de Emergencia, está yendo a los departamentos para ir casa por casa, para tratar de analizar de acuerdo a los síntomas que tiene la gente y de allí directamente aislarlos antes de hacer los hisopados. Quiere decir que hay ya, en el caso de Chilecito, por ejemplo, que es preocupante, hay casos que están subiendo mucho y por ello se está haciendo un trabajo en el terreno, como también sucede lo mismo en otro departamento como es Arauco, que es donde está el parque eólico que tiene la provincia de La Rioja, con gran orgullo. Bueno, allí lo que es la localidad de Mogasta principalmente, es donde se están haciendo recorridos por todos los barrios con personal que pertenece al COE desde La Rioja, que ha ido a brindar asistencia. Lo mismo sucedió en el oeste riojano, en la zona donde está Talampaya, que es nuestra belleza turística. Bueno, allí en Talampaya, en Villa Unión, perdón, es la ciudad donde está Felipe Varela, el departamento. También se ha ido a hacer controles. Tiene pocos casos, tiene 10 casos, pero no tenía ninguno, ¿no? De pronto llegó una persona que fue a otro departamento por un problema de salud. Cuando volvió ya con un hisopado positivo porque tuvo que venir a hisoparse en la capital. Bueno, así se dan los contagios. Esa situación y ahora tenemos 10 casos, ¿no? 10 casos. ¿Cómo se va replicando, no? Y es la característica del virus, esta capacidad de contagio que es enorme. Alexis, volviendo te pregunto, porque recién lo mencionó Gabriel, vos también creo que lo dejaste entrever. Estamos en una posibilidad, y no hablo de funcionarios, vos mencionabas los del intendente, recién mencionábamos el caso de Mendoza, no acatando del todo el DNU presidencial, sino hablo de los distintos sectores, de los comerciantes, de los dueños de gimnasios. Estamos en un momento en que se puede dar esa rebeldía, decir, che, no te dejan abrir, pero abrimos lo mismo, en Olavarría, en la provincia, ¿está pasando eso? ¿Algunos sectores que ya no aguantan más y abren de todas maneras? Se planteó en Olavarría, por ahí con el problema de los gimnasios, como mencionaba, sí, se planteó. Obviamente el municipio ahí se puso estricto y bueno, dejó en claro de que gimnasio que abría, gimnasio que sancionaban. Está bien, pero se arriesgan a eso, ¿no? Sí. Claro. Bueno, de hecho en Tandil, municipio vecino, digo, está bastante cerca de aquí de Olavarría, no solo hubo como un aval, digo, encubierto del intendente Lungui con los gimnasios que abrieron, sino que se rebeló prácticamente ante la provincia, impuso un sistema de fases distinto al que establece la provincia. Claro. Eso generó un gran conflicto y hoy, digo, mal o bien, la provincia ha establecido con un sistema de fase que es bastante flexible, pero claro, por no respetar eso, hoy Tandil tiene casi 1000 casos activos, claro. Está en una crisis muy profunda en torno a lo sanitario. Hoy está incluso dentro del listado de partidos o departamentos con circulación comunitaria que retrocedieron de fase dictaminado por el gobierno nacional. Digo, esta situación se da en Mar del Plata, que es el partido de General Porredón, Tandil y Bahía Blanca, y también San Nicolás. Pero digo, cuando empiezan esos actos de rebeldía, y si hay un aval del Estado, que eso fue lo que pasó en Tandil, no termina bien. No. Y digo, ese caso ha sido ejemplo en todo el interior de la provincia y se ha tratado de evitar, como estados municipales, tratar de tener más controles, claro. Evitarlos, tratar de llegar a acuerdos de otra forma. Ahí ya sería una etapa de muy poco control, ¿no? Cuando vos ves que se rebelan los sectores, que abren lo mismo, es muy difícil de controlar, porque ¿cómo los tenés que controlar? Con multas, ¿cómo la vas a pagar? Ya entras en una situación hasta de clausura y nadie quiere llevar a esto a otra etapa en donde sería aún más violenta, entre comillas, la posibilidad de ir clausurando distintos locales. ¿Esto se da, Gabriel? Sí, discúlpame. Decir algo respecto a esto. Sí, yo te pregunto y completa, discúlpame un segundito. Te lo pregunto, cuesta mucho más volver, ¿no? No es que no acatan de inmediato, es decir, cuando es la vuelta, el regreso, ahí es como que está la rebeldía más instalada. Lo que pasa es que el problema es que yo tengo un comercio, tengo que vender, si no vendo no como. Está bien. Entonces, cuando sucede esto de que de pronto hay muchas restricciones, yo no voy a abrir porque sé que me lo van a clausurar. Entonces, ¿qué hago? Me junto con 2, 3, 5, 10 que tienen la misma situación y vamos a la plaza y hacemos el reclamo allí. Eso se está dando acá en La Rioja desde hace mucho tiempo. Viene la gente, reclama en la plaza
habla con los funcionarios, principalmente el secretario de la Gobernación, quien es el que está haciendo ese vínculo directo con la gente que hace los reclamos, así fue lo de la UOCRA, los gastronómicos, bueno, en general todos los trabajadores agrupados, taxistas también, que fueron a reclamar y dijeron, bueno, está bien, te vamos a dar una ayuda. Y esa ayuda empezó a ser una ayuda semanal de 5.000 pesos, de 7.000 pesos, para los dueños de salones de eventos, por ejemplo, que dieron ayuda. Sí, pero tampoco alcanza. 30.000 pesos, así, y mientras iban viendo cómo iba evolucionando. Ahora se espera que de a poco se vaya abriendo, como sucedió ya con los bares, por ejemplo, que pueden abrir, pero sin embargo hay otros locales que no pueden atender, en el caso de los salones de eventos que todavía no pueden abrir, entonces ellos también siguen recibiendo asistencia del Estado. Y acá es el dicho, el que no llora no mama. El que tiene un problema va, reclama y le dan la atención, allí le dan una ayuda desde el gobierno, al menos hasta que se pueda salir. Pero es claro el mensaje del gobierno, tratar de mantener estas 3 medidas. El aislamiento, el distanciamiento si tienen que hacer trámites, el lavado de manos y el uso del barbijo primordial en todo sentido. Y hay multas que se están aplicando en el caso del uso, cuando no se usa tapabocas o el barbijo correspondiente. Se han habilitado 2 actividades más, como es arquería, aquí en la provincia de La Rioja, y de deportes que de pronto se empiezan a habilitar, como el golf. Van ampliando la gama de deportes y eso va brindando un poco más de tranquilidad, pero entre comillas, ¿no?, de lo que está sucediendo. En ambos lugares, tanto en Olavarría como en La Rioja, ¿el principal motivo de los rebrotes y de los contagios siguen siendo las reuniones familiares? Como en la mayoría de los casos. Exactamente. Sí. Exactamente, es así. Sí, claro. A ver, en Olavarría, como te decía, ya un poco se está reorientando a lo que es contagios de personal esencial, que es policía, personal de salud, bueno, todo lo que es el personal esencial que se ha ido contagiando, personal penitenciario. Nosotros a 15 kilómetros tenemos la localidad de Sierra Chica con las unidades penales y eso ha generado decenas de contagios tanto de trabajadores penitenciarios como así también de internos. Eso es un poco lo que ha acontecido en nuestra ciudad, pero sí, las reuniones sociales han sido claves. Por decreto y refrendado por ordenanza, con distintas acusaciones, también se sancionan, tienen multas las reuniones sociales, pero hay todo un gris en torno a cómo se corrobora. Digo, el municipio no tiene poder de policía de ingresar a los domicilios, no se sabe a ciencia cierta quiénes van a sancionar, si van a sancionar a los titulares de los domicilios, a los que participan de la reunión, al organizador, cómo se determina. Es decir, hay intenciones de multar y ser más estrictos, pero tampoco queda claro acerca de qué va a pasar con eso. Me parece que son medidas un poco para disuadir los encuentros y no más. Coincido con el colega de La Rioja, en Olavarría también se multa a quienes no usen tapabocas, es obligatorio en la vía pública. Y por ejemplo, en el uso de tapabocas sí se han establecido multas y eso ya se han sido efectivas incluso. Y un dato particular de Olavarría que está empezando a tener eco en toda la provincia de Buenos Aires es que se están levantando los controles de ingreso. Mira, eso es algo muy interesante y muy importante. Porque, a ver, me parece que hay un razonamiento bastante claro e interesante en ese sentido, porque la mayoría de los que han ingresado y que introdujeron el virus a nuestra ciudad particularmente son asintomáticos. Entonces, por más controles que se hagan en los ingresos, no tiene sentido porque no los van a detectar. Entonces, prefieren hacer... No han logrado el objetivo de evitar que ingrese el virus, ¿no? Hoy tenemos todo el país absolutamente con menos, con una situación bastante similar. Gabriel, que saca un poquito de este tema, pero tiene que ver con el coronavirus, quedó en la nada, ¿no? Anuncio y marcha atrás de el libre andar de aquellos curados de COVID-19. Sí, finalmente se aguó la fiesta de la libre circulación turística. Fue más que todo el anuncio que hicimos nosotros, sintiéndonos orgullosos, ¿no?,
de que estábamos abriéndonos al turismo. Bueno, finalmente parece que el tirón de orejas vino desde la Nación, porque no había forma de controlar esa situación y como aparte que se adelantó de más. Se sabe poco, el gobernador, ¿no? Quintela. Sí, digo que se sabe poco de todo todavía. No hay algo muy certero, muy específico. Eso también es muy complicado. Claro, bueno, hay mucha buena voluntad, pero bueno, hay que analizarlo muy bien a esto con los expertos, que son los científicos, las personas médicas que están trabajando en el tema, los que van a tomar las decisiones, tanto a nivel provincia como a nivel nación, ¿no? Y en ese sentido, La Rioja ha tenido varios anuncios como adelantándose a lo que después sucedió en Nación, y nosotros creíamos que de esto también iba a ser un anuncio que podía llegar a prosperar, ¿no? Lo que sí que en este caso... fue muy relevante lo que sucedió ayer con el anuncio del Partido Justicialista, que lo estableció el propio gobernador, pero ese es el tema sobre lo que ha proclamado también a nivel nacional como para que sea presidente del PJ Alberto Fernández, a pesar de la oposición de algunos duros del Partido Justicialista que a nivel nacional se están oponiendo a eso. Pero también la mencionó a Cristina Fernández, también como vicepresidenta del propio espacio político del Movimiento Nacional Justicialista, y esto ha repercutido en los títulos de hoy de los medios, que eso ha sucedido ayer en la reunión del Congreso partidario, vía virtual, por supuesto, acá en La Rioja. Eso ha sido noticia también a nivel nacional. Sí, me quedé pensando en lo que estabas hablando, que te preguntó Mariano. Hay tantas dudas todavía con respecto a un enfermo de coronavirus, la inmunidad, que cuánto dura, que se puede seguir contagiando, que era muy difícil, ¿no? Ese proyecto. Parecía lindo y era como esperanzador, pero no era fácil de que continuara, ¿no? Bueno, así que vamos a estar ahí. Sí. Porque ahora se viene además la época desgraciadamente. Claro, se viene además la época del verano, época de vacaciones, de descanso, lo venimos charlando desde el comienzo, ya los argentinos y todos estamos cansados de todo lo que está ocurriendo y con la necesidad imperiosa de despejarnos un poco, ¿no? Pero lo vemos tan complicado. Bueno, pero en ese sentido te digo que se está avanzando bastante porque ya está el anuncio a nivel nacional de la habilitación del transporte, tanto interurbano como larga distancia también, ¿no? Esto se puede dar, digo, ya el anuncio de larga distancia. También los vuelos. Algunos lugares lo van a aceptar, otros no. ¿Cómo están trabajando allá, Alexis, en la zona? Hablando, por ejemplo, de un lugar tan turístico como Montehermoso. Bueno, hay una serie de protestas y bastantes reclamos, sobre todo de los que tienen una propiedad en Montehermoso y son no residentes. El municipio de Montehermoso, por ejemplo, no deja ingresar a no residentes y eso ha generado bastantes complicaciones porque, digo, quien tiene una casa está preocupado, ni que hablar de lo que va a ser el verano. Se está trabajando mucho en torno a los protocolos. Ya, por ejemplo, se adelantó que Mar del Plata va a recibir turistas, pero al 50% de su capacidad total. Es decir, esto incluye no solo la capacidad hotelera, sino también la capacidad de recibir en restaurantes, en bares, ni que hablar de las playas. Y eso va a ser muy seguido de cerca y bastante monitoreado por la provincia, teniendo en cuenta la capacidad de las playas, ni que hablar que es uno de los puntos más importantes. Y hay un tema que está empezando a aparecer en la agenda de los medios y obviamente en la agenda de la sociedad, que es los que elijan ir a destinos que no son tan conocidos o playas más chicas, localidades más pequeñas, que no se empiecen a llenar también, digo, en esta apuesta a tratar de que no todos elijan el desconocido, ¿no? Que no todos elijan el mismo desconocido. Claro. Bueno, hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar. El tema del turismo, obviamente que lo vamos a estar tratando porque es una de las industrias más importantes que tiene nuestro país y hay mucha incertidumbre para lo que se viene en la temporada. Muchas gracias a ambos. Gracias, sí.